El día de hoy tenemos que realizar la práctica de laboratorio número 3. Vamos a revisar un poco sobre el funcionamiento de las válvulas direccionales y cómo nos pueden servir para controlar cilindros de diferentes maneras. De manera general, ustedes ya conocen la teoría. Las válvulas direccionales tienen su nomenclatura basada en el número de vías que tengan y el número de posiciones que tenga la válvula. Eso ya lo conocemos. Y nos dan 4 ejemplos típicos de usos comunes que puede tener una válvula direccional. En este caso utilizan válvulas 3-2. De izquierda a derecha vemos que tenemos una válvula normalmente cerrada. Tenemos una válvula normalmente abierta. Acá en el tercer gráfico estamos usando la válvula para seleccionar cuál de los cilindros le aplicamos fuerza. Una válvula de derivación. Y en el cuarto ejemplo vemos que también podemos usar las válvulas para seleccionar fuentes de alimentación. Pongamos que tenemos por algún motivo la necesidad de tener 2 presiones diferentes en las líneas de entrada, lo podemos hacer. También otra aplicación de estas un poco diferente es simplemente utilizarle como una válvula de seguridad. Podemos tener alimentación por un lado y nada por el otro, entonces lo podemos usar, como hemos visto en las prácticas anteriores, como una válvula de seguridad que nos permite de manera sencilla controlar el paso o no de la línea principal de aire. Aquí igual nos da un poco de la teoría de los cilindros, igual esto ya lo conocen, ya los hemos utilizado. Normalmente tenemos cilindros de simple efecto, donde tenemos una toma de aire y el retorno se realiza con un resorte, o tenemos cilindros de doble efecto, donde tanto la extensión como la retracción se realizan a través de tomas de presión. Aquí nos da algunos ejemplos de cómo podemos regular la velocidad de los cilindros. Por ejemplo, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué estamos regulando aquí? ¿La extensión o la retracción de ese cilindro? Perdón, no se escuchó claro. La expansión. La extensión, ¿ya? Y al contraerse el cilindro, ¿qué pasa? Digamos que estamos controlando la extensión para que sea lento. Al retornar, ¿qué pasa? ¿Tenemos control o no? Rápido. Tiene fuga nomás. O sea, escape. Eso, o sea, no fuga, sino que le estamos aplicando todo, en este caso es doble efecto, entonces le estamos aplicando la presión de entrada para que se extienda por la línea de la izquierda y para que se contraiga la presión entra por la derecha. Entonces, ya vimos que las válvulas estranguladoras, cuando tienen válvula check, funcionan solamente en una dirección. Entonces, de acuerdo a cómo está instalada, nos va a definir si lo que controla es la extensión o la retracción o ambas. En este caso, por cómo está configurada la válvula, vemos que simplemente está controlando la presión de aire que entra por esta línea. Entonces, la extensión del cilindro tiene control de velocidad. Y el retorno, lógicamente, el aire ingresa por aquí, por la derecha, y el aire que está dentro del cilindro igual se expulsa por la línea de la izquierda. Como tiene válvula check, simplemente todo el aire fluye sin control de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? En esta válvula de aquí, ¿qué estamos controlando? ¿La extensión o la contracción?
Nicole, ¿estamos controlando la extensión o la retracción del cilindro? O sea, yo creería primero que es la contracción, pero al darme cuenta, o sea, pienso que al soltar aire también se está regulando, creo. A ver, Ajá, al soltar analicemos. aire Para extenderse, ¿por dónde entra el aire? por donde no hay válvula reguladora. Por la izquierda, ¿ya? Ajá. Entonces, en la entrada de aire no tenemos control. Para que el cilindro se extienda, este aire que sabemos que tenemos aquí en la cámara tiene que salir, ¿cierto? Ya, entonces de ese aire pongamos una línea para que sea más claro. Ya, entonces para que se extienda el cilindro, el aire entra por aquí y vamos a tener el aire que tenemos retenido en el cilindro que tiene que salir en esta dirección. ¿Ya? Entonces, en la dirección de la flecha, la válvula reguladora, ¿controla o no controla la velocidad? Sí la controla. ¿Ya? Entonces, ¿estamos controlando qué? ¿La extensión o la contracción? La extensión sería también, ¿verdad? ¿Ya? Porque o sea, si el aire no sale tan rápido, igual tampoco se va a extender tan rápido. Ya, por más que a la izquierda estemos ingresando el aire sin restricción, a la salida tenemos restricción, entonces no puede salir el aire suficientemente rápido y tenemos control de velocidad. Entonces, si comparamos con la figura de arriba, vemos que los dos controlan velocidad. La una es con regulación a la entrada y la segunda es con regulación a la salida. ¿Cuál es la diferencia? En el gráfico también nos indica la aplicación. Aquí tenemos una carga aplicada, digamos que el cilindro está más o menos vertical y tenemos una carga aplicada hacia abajo. Entonces, en ese caso nos dice la teoría que es mejor realizar el control a la izquierda, aunque en este caso no nos afectaría realizar a la salida tampoco. En cambio, cuando tenemos la carga en contra de la gravedad, nos dice que para evitar que el cilindro tienda a extenderse, es mejor realizar el control de velocidad a la salida. ¿Sí? Porque aquí estoy conteniendo la fuerza que está aplicando extra al cilindro la carga por efecto de la gravedad. De cierta forma, aquí el aire está tendiendo a bajar y aquí está trabajando a presión esta válvula. En cambio, si yo tratara de hacer el control de velocidad acá a la izquierda, en este caso en particular, la carga empezaría a jalar la carga y podría generarme algún problema con el control de la velocidad. ¿Se nota la diferencia? Si yo controlara acá y acá no tengo ningún control, la carga simplemente se cayera. No podría controlar la velocidad en el sentido contrario. Entonces también muchas veces depende de dónde coloco el control de acuerdo a la carga que tengo y a la correspondiente aplicación. Pero como ven, puedo controlar en los dos sentidos. Puedo controlar tanto a la entrada o a la salida. ¿Ya? Ahora, este ejemplo de aquí. ¿Qué estoy controlando? ¿La contracción o la retracción? ¿La salida o el retorno del cilindro? Perdón, no se escuchó. Ambas, digo. Ya. ¿Qué estoy controlando? ¿A la entrada o a la salida? Ya vimos regulación a la entrada y regulación a la salida. ¿Y estoy controlando a la entrada o a la salida? Estaría controlando en la salida. Sí. Por ejemplo, tal como está la válvula, el aire está entrando en esta dirección. Esta válvula no estaría trabajando por el sentido de la válvula check. En cambio, el aire que pasa por aquí, esto estaría intentando venir en esta dirección, entonces el aire intenta salir. Y al momento que intenta salir, se topa con la válvula estranguladora y controla la velocidad. Entonces, la extensión del cilindro la está controlando esta válvula 2.
y la retracción del cilindro está controlando la válvula 1. ¿Está claro? Ya. Otro tipo de válvulas que todavía no hemos utilizado, pero ya deben haber realizado en teoría, son las válvulas controladas por piloto. Las válvulas que hemos utilizado hasta ahora han sido con control manual. Estas válvulas, el funcionamiento es igual. La única diferencia es que ahora, en vez de controlar el cambio entre las posiciones de manera manual, lo controlo a través de una señal de aire. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Aquí tenemos dos cilindros que están realizando la misma acción. Accionar un cilindro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia les ven? Son iguales. ¿Qué opinan? ¿Qué opiniones da esos dos circuitos? Darwin, ¿cuál es la diferencia entre estos dos circuitos? No sé, aún estoy analizando. Pero a ver, vamos analizando. ¿Qué diferencias tiene? Que está por o sea, que una tiene por accionamiento de la válvula. Le llega Una primero la tiene, acción. una tiene válvula pilotada y la otra tiene directa. Ajá. Yo presiono este control manual directamente entre el aire a la tubería y activo este cilindro. De la derecha, si yo activo la válvula manual, lo que hace es entregar una señal a la válvula pilotada y esa válvula pilotada se acciona y permite la presión que necesita el cilindro para actuar. Profe, esa línea punteada, ¿Ya? ¿qué representa? ¿Es un cableado eléctrico o es una línea neumática? Neumático. También. Es neumática porque es una válvula piloto. Simplemente están poniéndole punteada para diferenciar que esta línea es diferente a esta línea. Ya, listo, gracias. Están Pero, suponiendo profe, que una tenemos... consulta. Sí, Esa línea entrecortada debería ser una tubería, perdón, o sea, debería ser algún tipo de tubería neumática, pero de bajo, o sea, de bajo rendimiento. Me refiero a que soporta menos presiones. puede ser que sea menos presión. Lo que sí va a ser seguro es que va a ser una tubería más delgada. Porque lo que necesitamos para activar la válvula es realmente una señal de presión muy pequeñita. Entonces puede ser incluso la misma línea de presión, pero las mangueras son diferentes. Entonces hagamos este análisis. Por ejemplo, supongamos que esta válvula está a 10 metros, ¿ya? De este cilindro. Entonces supongamos que tenemos que transferir bastante presión. Entonces esta es una manguera de, digamos que es un cilindro bien grande, digamos que es manguera de 12 milímetros, ¿ya? Entonces yo estoy generando aquí una señal y eso se está transfiriendo por una manguera de 12 metros hasta llegar al cilindro. Ya vimos en la práctica anterior que nos afectaba el tener mangueras muy largas.
podemos tener caída de presión y también tenemos un retardo en la reacción. Tenemos que esperar hasta que el aire que ingresa aquí viaje los 12 metros de manguera y llegue a mi válvula. Si es una manguera gruesa, eso se va a demorar. Entonces, la actuación de este cilindro, dependiendo de la aplicación, puede no ser la óptima. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este otro lado, supongamos que son los mismos 10 metros, pero ahora como solamente es una presión piloto, digamos que esta manguerita ya es solo de 4 milímetros. ¿Ya? Y esta válvula ya está mucho más cerca del cilindro, digamos que está a 1 metro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál cilindro con estos datos podemos decir que va a actuar más rápido? Podría ser un primer parámetro de interés. Si yo activo los dos cilindros al mismo tiempo, ¿cuál va a estirarse primero? ¿Qué opinan? El vástago de la derecha, ¿Por qué? porque tiene menor diámetro la tubería, entonces va a llegar más rápido. Ya, la señal de la derecha va a llegar a esta válvula más rápido. Y como aquí ya tenemos la conexión directa con la presión de trabajo, este cilindro se va a activar más rápido. Ya, ese sería un efecto. Y el otro sería el precio. ¿Qué creen que vale más? ¿10 metros de manguera de 12 milímetros o 10 metros de manguera de 4 milímetros? Lógicamente la más gruesa vale más. La de 12. Claro. Muchas veces la manguera neumática es cara, entonces también esto nos sirve para facilitar la instalación y reducir costos. Entonces yo tengo mi cilindro, mi válvula más cerca de mi cilindro y simplemente si necesito una señal piloto, utilizo una manguera más larga. Aunque ahora ya más lo que se usa son señales eléctricas. Entonces esto ya no es tan utilizado como puede haber sido antes. Ahora lo que más se utilizan son señales eléctricas. Pero podemos hacer una analogía y el funcionamiento es el mismo. Entonces, en vez de tener un accionamiento con la válvula lejos y, y desde ahí accionar y tener un montón de manguera hidráulica, ahora lo que se hace es poner un tablero de control. Desde el tablero de control se manda la cantidad de cable, los metros de cable que se necesite, una válvula que en ese caso ya sería electropilotada y el funcionamiento es el mismo. Entonces, esto también puede ser análogo a cómo funciona un piloto eléctrico. Puedo tener mi accionamiento remotamente y con cable llego a la válvula y la válvula de preferencia está cerca del pistón para evitar pérdidas en las mangueras. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. Entonces ya se van a dar cuenta que esta práctica es bastante sencilla. Me van a ayudar a montar cada uno de los circuitos. Empecemos con el circuito número 1, el circuito de la figura 11. ¿Qué tenemos? Tenemos una válvula 3.2, la unidad de mantenimiento, una llave de paso y acá tenemos la válvula 3.2. En este caso, normalmente cerrar. Realicemos esa conexión. ¿Quién me quiere compartir la pantalla para realizar? Yo puedo, ingeniero. Gracias. Compárteme y armemos ese circuito. ¿Me confirma si ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ya, ahí yo lo tengo armado, es el de aquí. Según mis cálculos, ya está. Es este. ¿Cómo armaste tantos circuitos tan rápido? Ah, no, es que me baso en los de la práctica anterior. Sobre el mismo reescribo. Entonces aquí tenía el pistón y le puse el manómetro.
Le cambié. Ya Ujú. veamos la guía. Aquí dice monte circuito, conectar la unidad de mantenimiento, de acondicionamiento al orificio NC. Aquí está. Sí, es el mismo circuito. No más que aquí está cambiado el lado de la válvula, pero es la misma válvula. Ya, entonces veamos qué nos pide. Abrir la válvula de interrupción principal y la válvula de interrupción en derivación. Y ajustar el regulador de presión a 1.03. Y ahí está. Ya. Y ahora dice que Quiere registre la ver cuál es la presión en el manómetro. Ajá, que registre la lectura. Ahí, bueno, esta está abierta. Ahí está bien. Y tengo que registrar cero, ahorita. ¿Sí? O sea, lo único que está buscando con esta práctica es ver que ahí está normalmente cerrada y si yo acciono la válvula, vemos que tiene que pasar presión. Veamos. Ajá, ahí está. Ya. Y Entonces, me veamos. pide que registre también este valor acá, en la... Sí. Ujú. Y de ahí, bueno, dice cerrar las válvulas. Cerrar las válvulas. Ya ahora nos dice que cambiamos del circuito y conectemos la salida de aire en el circuito normalmente abierto. O sea, sería en la... No, después de la unidad de mantenimiento. acá. O sea, esta. Ya, a esa válvula le conectamos eso. La entrada de aire a la entrada normalmente abierta. O sea, esta de aquí. ¿Sí? Le cambiamos esos cables. Ya. ¿Y qué más? Ya, hacer la misma prueba, ver qué pasa. Debería ser el funcionamiento al contrario y nada más. Al activar, deberíamos tener aire, eso, y si Ajá. activo la válvula 3.2, se corta el aire. Sí. Eso es todo lo que quiero demostrar. Ya, gracias. ¿Alguien más que me comparte el siguiente circuito? Nos tocaría el de la figura 12. ¿Quién me ayuda?
ayudar con el siguiente circuito, por favor. Fernando, ¿me ayudas, por favor? Fernando, ¿sí se me escucha, por favor? Sí, se le escucha. Ya. Fernando, ¿me ayudas con el siguiente circuito? No está. Aaron, ¿me puedes ayudar con el siguiente circuito? No, no puedo, profe. La computadora se me reinició. Tengo problemas con la computadora. Yamil, ¿me puedes ayudar? No puedo, ingeniero, no cuento con Automation Studio, yo cuento con Mac. Y para hacer los informes, presto computadora Windows. A ver, Yo podría compartir, profe. por favor. Ahí se ve. Sí, ahí está cargado. De aquí. A ver, entonces, ¿qué nos pide este segundo ejercicio? Que conectemos la válvula de control de flujo en el orificio normalmente cerrado. La unidad de acondicionamiento en el normalmente abierto. ¿En cuánto nos dice que pongamos la válvula de flujo? En- Dice abra parcialmente. Nos dice 0. Así. Ya. Sí. Ya. Entonces, si le damos presión, ¿qué sucede? Ya, acerquémonos para ver cuánto marca el caudalímetro. Hagamos un para ver el caudalímetro. Oh, sí, ahí se hizo. Eso. Sí, ahí está. Entonces, ahí vemos que tenemos un flujo. Si cambiamos la válvula, ahí tenemos la válvula, La de acá, la de abajo. la de arriba, la que tiene resorte. Solo con esa trabajamos. La otra siempre abierta. Ya, accionamos la válvula. ¿Qué pasó?
¿Qué aplicación está usando esa válvula? Estamos usando para cambiar de fuentes de alimentación, que como vimos era uno de los ejemplos comunes. Entonces, si movemos la válvula, movámosla de nuevo. Ahí estamos trabajando con la línea de la derecha. Entonces, la línea de la derecha no tiene control de flujo, fluye completamente. Movemos de nuevo la válvula y estamos cambiando la línea de alimentación. Ahora se está alimentando con la válvula que se encuentra controlada por la válvula reguladora y como la tenemos cerrada, no tenemos flujo. Ya, ahora nos dice abramosle un poco a la válvula. Ahí le No puse en mucho, cerrémosle un poco, pongámosle en 0,5 puede ser, para que sea más notorio el cambio. ¿Ya? Entonces, si le tenemos la válvula en la posición normal, estaríamos trabajando con el sistema todavía sin la válvula reguladora. El momento que le activamos, como está ahí en la pantalla, trabajamos con la válvula reguladora y ahora vemos que sí tenemos un caudal. Pero el caudal que tenemos es menor que en la otra posición por la válvula reguladora de flujo. ¿Ya? Entonces ya estamos comprobando otra aplicación para seleccionar fuentes de alimentación. ¿Ya? Listo. Nicole, ayúdame de una vez con el siguiente circuito. Armémoslo de una vez. El proceso B. Página 7. Solo eso, ¿verdad? A ver, sí. Yep, nos dice que ajustemos la presión a 70 psi, 4.83 bares. ¿Ah? Y en esta práctica lo que necesitamos hacer es medir los tiempos de extensión y los tiempos de retracción para diferentes aperturas de la válvula de control de flujo. ¿Cómo hacíamos eso? Con el plotter. Sí, pues pongámosle un plotter a ese cilindro. Profe, una pregunta, ¿me podría recordar por qué salía esa marquita en lo que eran las válvulas, como se ha visto? Si en lugar de presionar en la activación, por ejemplo, si es mecánica, en el botoncito de la activación mecánica, si en lugar de eso presiona sobre el cuadradito, ahí se te queda activado. No sé si me hice entender. Por ejemplo, en la válvula 3.2 que tenemos pulsador manual al un lado y resorte. Si presiono en el pulsador y suelto, la válvula se regresa. Si en vez de pulsar en el pulsador, pulso en el cuadradito de la posición, se queda seleccionada esa posición y no retorna. Oye, gracias. ¿Sí?
Listo, entonces tenemos que regular la válvula de control de flujo a 1 milímetro. Ya estoy. ¿Listo? Y tenemos que medir el tiempo de extensión y el tiempo de retracción. Mm, Creo que hay un error con el cilindro. No hay error con el cilindro. No hay. No. ¿Quién le dice que está? Ah, ya me di cuenta. Ya. Tenemos presión. Listo, ahí sí se activa. Listo, tenemos tiempo de extensión, soltamos, tenemos tiempo de retracción. El de retracción es más largo. A ver. Debería ser más rápido el de retracción. Algo está mal. Ahí sí algo está mal. A ver, actívale de nuevo. Ok. Algo está funcionando raro ahí. No sé si fue el momento que puse el resorte en el cilindro, tal vez. A ver, suéltale. Tiene retardo a la salida y como está conectada la válvula, debería tener retardo de entrada. Desconectemos el regulador, tal vez está ahí cruzado algún cable y está al revés. Paremos la simulación y desconectemos la válvula reguladora. Profe, se supone que se tiene que abrir lento porque se abre, a mí se demora bastante. Tiene que Sí, abrirse rápido. tiene que abrirse lento. Tal vez en ese cilindro, ¿cuáles son las fuerzas? Debe estar tal vez más configuradas las fuerzas. En el resorte, Había que cambiar los diámetros del cilindro. No sé si hizo eso. Ah, eso no hice. ya, pero independiente de eso, igual no debería tener ese comportamiento. Tal vez tenemos fuerzas. Vámonos a la configuración Ajá. del cilindro. De paso, cambiamos el diámetro. Dice carrera 500, diámetro 50. Carrera 500. Ya, diámetro 50. Ya, eso está bien. ¿Dónde tenemos las fuerzas? Deben estar más abajo. Algo está mal configurado. Ah, fuerza de empuje esta. Sí, yo creo que sí. Quitemos esa fuerza. Vemos cómo se comporta. Ahí, veamos. Ya, y de regreso. Eso, ahí sí. Más o menos. Algo está raro. No regresa completamente. Bueno, eso ya es por efecto del funcionamiento del resorte, me imagino. Midamos los tiempos.
Profe, de esa gráfica, ¿qué es lo que no está saliendo? Que en teoría debería volver más rápido. No sé si a todos les dio ese comportamiento. O sea, a mí me baja casi igualito que a ella. Te creo que está más lento. Ya, puede ser por la presión. A ver, veamos. Déjenme ver a mí. No está mal. A ver, veamos la válvula reguladora de caudal. Esta. No, la reguladora de caudal es. Pero sin simulación para que me salgan todas las opciones. En teoría todo está bien. Ya, ¿Cómo no debería, importa. cómo debería ser el ¿Perdón? comportamiento? Disculpe. En teoría, queremos demostrar que con la válvula reguladora de caudal estamos controlando la salida del pistón y el retorno del pistón tiene que ser rápido. Subámosle la presión. A ver, no, pero es una válvula, no sirve de nada, es simplemente, no, es el resorte. Resorte derecho. Eso está bien. A ver, no importa, déjenme hacer a mí y ver si da el mismo resultado. A ver, un momentito. Si tenía ese circuito por aquí. Veamos. Ese es el circuito, ¿no es cierto? A ver, veamos si da lo mismo. Un plotter. Ya. Válvula reguladora a 1 milímetro, ¿qué pasa? Extiende lentamente. Y tiene ese mismo comportamiento. Ese ya es el resorte. Déjenme ver si se puede arreglar. Es un cilindro muy largo, entonces posiblemente la constante del resorte
se pueda modificar. Tal como está, no se aprecia que se quiere demostrar rigidez del resorte. Entonces se le haga el resorte más rígido. No, dejémosle como está, no importa. Ese comportamiento simplemente es por la longitud del cilindro. No nos compliquemos. El cilindro queda como está. Pongamos un cilindro más corto para que se pueda ver. Veamos ahí mejor. Por ejemplo, 200. Pongámoslo ahí. Un comportamiento que no me gusta. A ver, hagamos una prueba. Démosle el regulador de flujo. Veamos qué pasa. ¿Ya? Ese es el comportamiento normal. ¿Ya? Entonces lo que estamos buscando es que tenga este comportamiento al retorno, pero se retarde la salida. Puede ser que esa válvula reguladora no sea la adecuada. Veamos. Válvulas de flujo. Esta. Diferencia. Ya. Se mejora. No, esa válvula se está comportando incorrectamente. No me gusta. Ahí la simulación tiene un error.
Pero bueno, trabajemos con eso y simplemente colocamos eso en las conclusiones. Lo que queremos ver, ¿qué es? Queremos ver los tiempos de extensión y los tiempos de retracción. Para 1, 2, 3, 4 y 5 milímetros. Se van a dar cuenta que para diámetros mayores, la velocidad de extensión es la que estamos controlando, mientras que la velocidad de retracción, no, esta válvula no está trabajando bien. Profesor, ¿y si voltea la válvula? ¿Cómo sería el comportamiento? Por eso nos pide después, me parece. En teoría debería actuar al revés. Ahí. Ahí si yo cierro la válvula, debería controlarme el regreso del cilindro. Tiende bien. Está muy cerrada, no regresa. Vamos un poquito más. Y regresa el cilindro. ¿Ya? Ese es un comportamiento correcto. Ingeniero, ¿Sí? o sea, a mí no sé si me salió bien, pero o sea, sí se me retorna, pero como que da un tiempo más o menos. No sé A si le ver, puedo ¿puedes pedir compartir? para ver, ya le converto. Veamos. Porque con la válvula dada la vuelta, ahí sí nos da el comportamiento que queremos. A ver, Ahí pueden ver. a ver, simúlale. Pero se me demora aquí. Sí, No ese sé, comportamiento está dando. Ese es el problema. ese es el problema. Pero no importa, ya ese es el comportamiento normal. No es Mm, problema. Y ahí ese es el problema de usar simuladores, no siempre funcionan como en la vida real. Puede tener por ahí algún parámetro de configuración que no estamos tomando en cuenta y nos está afectando. Pero tomemos los datos que nos da y simplemente si la teoría no se relaciona con la práctica, decimos que es por motivo del simulador. Pero basémonos más en este con el cilindro dado la vuelta que la simulación nos está dando correcto. Dejemos seguir. Con la válvula configurada así, que es el siguiente paso que nos pide la guía, vemos que cuando yo activo la válvula, no tengo ningún tipo de restricción. Cambio al momento de regresar, se aplica la restricción por efecto de la válvula, por la dirección de la válvula y se tiene un control en la velocidad de retorno. Si abro más la válvula, tendríamos que ir viendo que ese tiempo de retorno va reduciéndose, mientras el tiempo de extensión se mantiene constante. ¿Sí? Abro esta válvula, el tiempo de extensión se mantiene constante, eso es lo que van a ver con la toma de datos, y el tiempo de retracción se va disminuyendo. ¿Sí? A ver, no nos quedemos con la duda, hay que ver correctamente ese funcionamiento. Coloquémosle
Coloquemos una válvula 5.2 para no quedarnos con la duda. Ustedes realicen tal como dice la guía, no es problema, pero solamente para demostrar el correcto funcionamiento de la válvula, usemos una válvula 3.2. Supongamos que lo que nos está afectando es el resorte, entonces eliminemos el resorte de la ecuación y usemos una válvula 5.2 y un cilindro de doble efecto. Ahí no debería darnos problemas. Veamos. ¿Ya? Ya, ahí no debería darnos problemas. Entonces el funcionamiento es el mismo, el efecto va a ser el mismo. La única diferencia es que no estamos usando un resorte, que posiblemente es lo que nos está evitando el funcionamiento correcto de nuestro circuito. ¿Ya? Y es más común usar cilindros de doble efecto en la industria. Veamos ahora sí el comportamiento. Si yo cierro esta válvula reguladora, ya digamos que 0.5. Ya, si yo activo, eso, la velocidad de salida es lenta, la velocidad de retorno es rápida. Eso, detengamos ahí. Este es el comportamiento que estamos buscando ver. Simplemente por efecto de ese resorte nos da algún tipo de problema. Pero tal como está configurado, lo que está haciendo es controlar la entrada de aire. Entonces, lo que se reduce el tiempo y la velocidad es en la entrada de aire. Y la salida es instantánea porque no tiene restricción. Todo pasa por la válvula check. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa si voy abriendo el diámetro de mi válvula. ¿Se notó? El tiempo disminuye. El tiempo de retorno en teoría se mantiene. Si abro más mi válvula, el tiempo de extensión debe disminuir. Y el tiempo de retracción tiene que ser constante. ¿Sí? Eso es lo que se quiere demostrar. Simplemente nos está dando problemas la simulación con el resorte. En el otro sentido, como nos solicita la simulación, después nos dice démosle la vuelta a nuestra válvula. Si le damos la vuelta, el efecto debería invertirse. Ahora, tal como está configurada la válvula, estamos controlando el retorno del cilindro. Entonces, si yo cierro mi válvula, debería ver que la extensión es rápida y el retorno es más lento. A 5, perdón, sería 0.5. La extensión es rápida, el retorno es lento. ¿Ya? Conforme yo abra la válvula estranguladora, debería ver que la velocidad de retorno va disminuyendo. Aquí está. Conforme yo abra la válvula, la velocidad de retorno menor.
Y la velocidad de extensión se mantiene constante. Como no tiene restricción, es bastante rápido. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Claro que con elementos físicos es mucho más didáctico, es más sencillo de entender. A veces las simulaciones tienen parámetros que no nos permiten obtener resultados idénticos a los de la realidad. ¿Quedó claro el funcionamiento este? No quiero que haya confusión. Ya. Y ahora sí sigamos. ¿Alguien que me ayude con el diagrama del proceso C? Sergio, ¿me puedes ayudar? No, profe, porque Yo tengo el esquemático. Ya, pasen, por favor. Comparte. Ya, un segundito. Si no me equivoco, el proceso C. El de acá. Ya. Ahí estoy compartiendo. Sí, ahí se ve. No, solo tengo los esquemáticos, no estoy Entonces, seguro cuál es el número. ¿cómo los esquemáticos? No, que no estaba seguro cuál es el primer procedimiento que tengo que hacer con el proceso C. Ya vamos a ver. Lo primero que nos dice es que antes de simular veamos qué es lo que va a pasar. Definamos. Ahí tenemos la válvula. Digamos que tenemos la válvula de arriba, que es la válvula 1, y la válvula de abajo, que es la válvula 2, de las que tenemos en el centro. Entonces, antes de poner a funcionar, la válvula 1 va a controlar la extensión o la retracción del cilindro. La 1 sería la extensión, ¿Ya? Y la 2, la retracción. la retracción. Tomen en cuenta que estamos trabajando con válvulas pilotadas. Entonces, simulemos y veamos si es cierto. ¿Ya? ¿Qué se necesita para que se active? Si se dieron cuenta, solo un pulso. No necesitamos tener presionadas las válvulas. Les llega un pulso de aire al piloto de la válvula 5.2 y la válvula se activa. Y para que regrese tenemos que darle un pulso a la válvula 2. La válvula retorna. Bastante sencillo. Ahora nos dice que generemos el circuito de la figura 17. De al lado, me parece. Ya. Nos dice pistón 500 milímetros, diámetro 50. El regulador de presión en 15 PSI. Ya. Ya está. La manguera está configurada. No, ahorita la configuro. La manguera tiene Arriba que donde estar te 11 dice, metros. donde te dice tipo de manguera, ahí tiene que estar personalizada. El diámetro nos dice 3.18 milímetros.
La longitud 11 metros. Ya. Ya. Nos dice que determinemos el tiempo que le toma al vástago extenderse. Ese simulo. ¿Sí? Listo, tenemos nuestro tiempo de extensión. Ahora nos dice que eso lo comparemos con el tiempo que vamos a obtener de un circuito indirecto. Podemos modificar el circuito anterior, el que tenemos a la izquierda, y le ponemos la manguera larga. Esto está en la figura 18. Después de la válvula 1, que es la que tenemos arriba, le ponemos la misma manguera larga que teníamos en el ejercicio de al lado. Ahí. Eso, tiene la misma configuración. Listo, y nos dice que simulemos y ahora midamos el tiempo que teníamos ahí simulado. Más o menos. Que ponga cursores aquí. Sí, y vemos cuál es el tiempo que tenemos ahí. O sea, supongo que por aquí ya se considera que está extendido. Ya, no importa, veámosle para considerarle la siguiente simulación a la misma distancia, digamos que a 209. ¿Ya? Ya. Vamos a ver en 209 cuánto se demora. Entonces, volvamos a simular ahora para el cilindro de doble efecto. Eso. ¿No? Se nota la diferencia. Ujú. Fue muchísimo más rápido utilizando un circuito indirecto que utilizando el circuito directo con la manguera larga. ¿Qué estamos demostrando? Usamos la misma manguera larga, pero ahora le usamos como señal de control, como lo que necesito para que la válvula pilotada se active simplemente un pulso. Vemos que el tiempo de activación es mucho más rápido y la presión que obtiene al no tener el conducto largo de por medio es más alta, no tengo caídas de presión ni pérdidas, por lo tanto la velocidad es mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo? Una duda. En resumen, ¿qué vimos? Vimos que podemos hacer control de velocidad en circuitos de simple efecto, tanto a la entrada como a la salida. También hemos visto que podemos hacer control indirecto de los cilindros. Parece que nos falta un circuito por aquí. Ya, nos falta un circuito del proceso de figura 14. Nos falta la figura 14 y la figura 15.
¿Tienes, Fernando, esos circuitos? Déjame revisar la figura 14 y 15. Sí los tengo. Este es la 14. Eso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un control de las dos posiciones. Tenemos dos válvulas direccionales puestas en sentido contrario. La una controla la velocidad de extensión y la otra controla la velocidad de retracción. Entonces nos pregunta, ¿cuál controla la extensión y cuál controla la retracción? Tal como están colocadas, ¿cuál controla la extensión? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Yo creo que la de la izquierda, la Eso, extensión. por cómo por cómo están configuradas las válvulas, la de la izquierda controla la extensión y la de la derecha controla la retracción. ¿Ya? Entonces nos dice que hagamos algunas configuraciones del cilindro para ver cómo opera. Nos dice que la válvula, digamos que la izquierda es la válvula 1 y la derecha es la válvula 2. Entonces me dice que la válvula 1 esté cerrada y la válvula 2 cerrada. No le cerremos porque no vamos a ver nada. Pongámosle, por ejemplo, abierta a 0.5. Esas válvulas estranguladoras. Vamos de 0.5 a 0.5. ¿Ya? Veamos cómo opera. ¿Ya? Vemos que tenemos control de velocidad a la entrada y control de velocidad a la salida. Si no retorna es porque la válvula está muy cerrada. Nada más. Ahí está. Tarda en regresar, pero regresa de todas formas. ¿Ya? Entonces, con las dos válvulas cerradas, vemos que tengo control de velocidad en ambos sentidos. Después me dice la válvula 1 abierta y la válvula 2 cerrada. El máximo es 20, pongamos de 20. ¿Ya? Y esa le dejamos en 0.5 simulando que está cerrada. ¿Ya? Entonces la izquierda abierta, entonces ¿qué va a pasar? Voy a tener control de velocidad en un solo sentido. ¿En cuál sentido? ¿Al salir o al regresar? En el retorno. Ya, veamos si es cierto. Vemos, ya, la salida es instantánea y el retorno es lento. Si se dan cuenta por el sentido de las flechas, el aire está regresando, pero está regresando muy lento. Entonces, tarde o temprano tiene que regresar esa válvula. Ahí está. Entonces, estamos viendo que tengo control de velocidad solamente al retorno. Ahora me dice, ¿qué pasa si pongo la válvula 1 cerrada y la válvula 2 abierta? Lo simulo. Y la válvula 2 le abriste. Ya. Sí. Es lo mismo que veíamos en el primer ejercicio, por efecto del resorte o alguna configuración. La velocidad no es tan rápida, pero estamos controlando solamente la velocidad a la salida. Ahora me dice, ¿qué pasa si las dos válvulas están abiertas? ¿Ya? Si las dos válvulas están abiertas, no tengo ningún control de velocidad en ninguno de los dos sentidos. ¿Ya? Está correcto. Ya,
Nos falta revisar simplemente el circuito, la figura 15. Es exactamente lo mismo que el, perdón, Está diciendo que eso lo tengo aquí. sí, es lo mismo que en el circuito anterior. La diferencia es que en el anterior estábamos haciendo control sobre un cilindro de simple efecto. Ahora estamos haciendo control sobre un cilindro de doble efecto. Entonces tenemos dos vías. Entonces, lo mismo, nos pregunta cuál es la válvula que tiene que estar abierta para que permitir que el vástago se extienda. La válvula de arriba, que es la válvula 1, la válvula de abajo, que es la válvula 2. ¿Cuál controla la extensión? ¿La 1 o la 2? La de arriba. ¿Ya? Y le bajo la retracción. La otra la retracción. Entonces, pongámosle control de velocidad solo a la extensión para ver cómo deben estar configurados los reguladores. Eso, ese cerrado y ese abierto. Ya. Simulemos y veamos. Ya, tengo control de velocidad a la extensión y a la retracción. No tengo controles instantáneos. Ya. Ahora configuremos de al revés para ver la diferencia. Ya. La configuración que tenemos ahorita conectada es de configuración de entrada o configuración de salida. Al principio vimos que había configuración de control de entrada y control de la salida. ¿Qué configuración es la que tenemos ahorita? En la entrada. Ya. Ahora nos dice que le demos la vuelta a las válvulas para poner una configuración de velocidad de salida. Eso, démosle la vuelta a los reguladores. Ya. En la configuración que tenemos ahí, estoy controlando la salida del cilindro con cuál válvula. La velocidad de salida sería con la de abajo. La extensión. Extensión con la de abajo, ¿está bien? Y la de retracción con la de arriba. Entonces, probemos. Si quiero controlar la velocidad de extensión, ¿cuál válvula controlo? Eso. Y la otra debe estar abierta. Ya veamos si es cierto que se controla la extensión. Ya. Y se controla la velocidad de extensión. Y la de retracción debe ser instantánea. Ahora controlemos al revés. Controlemos solo la de retracción. Ya, velocidad de extensión es instantánea.
y la de retracción es lenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué demostramos aquí? Con dos válvulas reguladoras de flujo, puedo configurar que el control sea a la entrada o a la salida. Y eso define cuál de los pulsadores controla la entrada y la velocidad de entrada y la velocidad de salida del pistón. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a estas configuraciones? En resumen, si tengo una válvula reguladora de flujo, puedo controlar una velocidad, ya sea la de extensión o la de retracción de un cilindro, ya sea de simple o de doble efecto. En cambio, si necesito controlar la extensión y el retorno, necesito dos válvulas reguladoras. Tengo un cilindro de doble efecto, simplemente les coloco sobre la misma línea y controlo la extensión y la retracción. Si tengo un cilindro de doble efecto, coloco cada una de las válvulas en cada línea y controlo en cada línea un desplazamiento, ya sea la extensión o la retracción. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Hay algo que reforzar? Por mi parte, todo claro. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? Profe, yo tengo una duda, Dime. pero no es acerca de la práctica de hoy, sino en general. Estaba ¿Ya? analizando la otra vez lo que serían las ollas que cocinan a presión. En estas ollas de presión se mantiene constante el volumen. A ver, sí podrías considerar, ¿cuál es la duda? La ¿Cuál duda es es, el funcionamiento? más que funcionamiento sería si la teoría que tengo es correcta. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la temperatura de algún gas, en este caso algún fluido, ¿Ah? entonces lo que hace es aumentar su energía a nivel molecular, ¿verdad? Haciéndose más colisiones. ¿Ya? Y de esta manera lo que va a hacer es generar más presión alrededor de él y llevándolo a expandirse. Ahora, como si nosotros estuviésemos en un lugar en donde no es posible expandirse, que en este caso vendría a ser un volumen constante, entonces la presión sí o sí tendría que aumentar. Sí, Es correcto el análisis? sí, o sea, lo que sucede en una olla de presión es que de ley le tienes que meter agua, ¿no es cierto? Y esa Ujú, agua, por efecto de la temperatura, se convierte en vapor. claro, Entonces, ese vapor, por la temperatura, el agua se transforma en vapor y tienes un volumen constante. Entonces, tenías aire y tenías agua. Entonces, el agua empieza a hervir y se transforma en vapor. Entonces, ahora ese vapor de agua tiene que ocupar el mismo espacio que estaba ocupando el aire que tenías dentro de la olla. Entonces, ese vapor de agua empieza a crecer, cada vez hierve más agua y se genera más vapor. Si tienes una olla abierta, ese vapor simplemente se escapa, ¿no es cierto? En la olla de presión, ese vapor se mantiene dentro del volumen constante exactamente y empieza a subir la presión. Es lo que veíamos de las leyes de los gases. Tienes un volumen constante. Si tienes un volumen constante y aumentas la temperatura, va a aumentar la presión.
pero es porque lo que ocurre es que antes no lo entendía tan bien, o sea, lo tomaba como que eso pasa y ya, pero luego estaba viendo un video en realidad, por eso le preguntaba, porque ese ¿Ya? video no tenía alguna referencia, y hablaba acerca de que la temperatura se manifiesta como la energía que tienen las moléculas de un gas, como la energía cinética parecida a eso, y que empiezan a colisionar. Y mientras un gas tiene más alta temperatura, estas colisiones se hacen más rápido y así. Y así. Entonces, ese video no tenía referencias, entonces quería ¿Ya? confirmarlo con sus conocimientos. Sí, o sea, es lo que hablábamos de la ley de los gases. Las leyes de los gases siempre analizan tres variables: la presión, la temperatura y el volumen. Entonces, generalmente yo analizo dos variables teniendo una constante. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, la ley de los gases dice que a volumen constante la presión aumenta si aumenta la temperatura. Eso, digamos, a nivel termodinámico. Ahora, si nos vamos a nivel físico, lógicamente las partículas adquieren energía por la ley de conservación de la energía. Si yo a un gas le aplico energía, hago que se muevan las partículas. Y ese movimiento de partículas es la misma energía que hace que el agua que está líquida se transforme en gaseosa. Entonces, sí, si hablamos desde el nivel de partículas, sí, si yo le aplico calor a un gas, o podemos decir a un fluido también, hacemos que esas partículas se aceleren. Y eso es lo que hace en nuestro caso, es que se aumente la presión. Y al contrario, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el agua se vuelve hielo? Es todo lo contrario, le estamos quitando energía, Estamos en disminuyendo nuestro el caso nivel de... energía térmica, eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy quitando energía y eso hace que la interacción entre las moléculas sea lo contrario, sea lenta. Y por eso, en cambio, se congela. Cambia de estado líquido a sólido porque le quitamos energía y las moléculas se mueven más lento. ¿Ya? Al contrario, si pasamos desde el hielo ¿por qué se vuelve el hielo agua? Porque estamos aplicándole calor a las moléculas, entonces las moléculas se mueven y tienen una cierta interacción y se vuelve líquido. Si aplico más energía, lo mismo, las moléculas empiezan a interactuar, sí, lo que tú dices está correcto, generan choques. Esos choques al final, por ejemplo, en el ejemplo del agua, que es lo más sencillo, esos choques se manifiestan generándose vapor. O sea, las moléculas se mueven tan rápido por efecto de la temperatura que finalmente se convierten en vapor. Entonces, si la pregunta es si ese principio físico es correcto, sí, sino que ya depende de cómo le interpreta cada cual dependiendo de qué ciencia estás analizando. Oh, ya. Por ejemplo, en la Y más que termodinámica se prevé... Sí, dime. y también, también le quería comentar acerca de qué ocurre también, por ejemplo, en los motores de combustión interna, porque ahí nosotros se sabe que se trabaja con un gas, que en este caso sería el oxígeno, ¿verdad? Que funciona como comburente sería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí, al momento que se va subiendo y bajando el pistón, nosotros tenemos una reducción de volumen. También, también tenemos temperatura ahí y también tendríamos presión. Entonces, las tres variables estarían jugando ahí. Sí, o sea, ahí es lo mismo. Dentro del pistón, lo que ingresa es una cantidad de gasolina, que es el combustible. Ingresa la chispa que viene desde la bujía, si es que es de gasolina. Si es de diésel, no tiene bujía. Ese es otro principio, pero digamos que es de gasolina. Entonces entra gasolina, la chispa de la bujía, y sabemos que cualquier combustión necesita oxígeno. Entonces, si no tenemos oxígeno, no se va a generar combustión. Entonces, lo que pasa ahí es que la gasolina combustiona la gasolina se enciende por efecto de la chispa que nos da la bujía y eso genera una expansión en el volumen que tenemos, porque estamos aumentando la temperatura. Entonces, el pistón está comprimido. Tenemos una cantidad pequeña de volumen. Entonces, en ese volumen tenemos cierta cantidad de oxígeno, tenemos gasolina, tenemos la chispa. La gasolina lo que va a hacer cuando se combustiona es aumentar de volumen. Lo mismo que veíamos con el agua. La gasolina le damos energía, en este caso la chispa, eso hace que las moléculas, si le quieres ver a nivel molecular, se activen
y se expande. Entonces esa expansión y esa explosión es lo que genera que el pistón baje y se genera el movimiento. Y los pistones están desincronizados, si quieres, de cierta forma. Cuando unos pistones están abajo, otros están arriba. Entonces se genera la explosión en los pistones que están arriba y esa explosión hace que los pistones que están arriba bajen y los pistones que están abajo suban. Entonces en el siguiente ciclo los que ahora están arriba producen la explosión y bajan, y los otros suben y así se va alternando. Van generando explosiones en diferentes pistones y va generando el movimiento del motor. Pero es el mismo principio. Tenemos un cierto volumen, la explosión hace que esa gasolina y ese aire que tenemos ahí se expanda por efecto de la temperatura y hace que baje el pistón. En tal caso tendríamos las interacciones de las tres variables. Claro, o sea, la termodinámica se basa en las tres variables y es lo que yo les digo. Tenemos tres variables, una se mantiene constante y las otras dos se afectan. Entonces, en el caso del pistón yo tengo cierto volumen. Entonces, ese volumen, si yo considero que ese volumen es constante, si yo aumento la temperatura, que lógicamente se aumenta por efecto de la explosión de la gasolina, eso va a generar un aumento de presión y ese aumento de presión, fuerza sobre área, genera una fuerza que es el que hace bajar al pistón. ¿Sí? Ya me acordé, inclusive nosotros también en termodinámica estudiamos el ciclo Otto y aquí es donde se aplica el ciclo Otto y sí, se mantiene constante, variables, pero dependiendo del tiempo en el cual se esté ejecutando en este caso el pistón. Al momento que, por ejemplo, está en el tiempo de compresión, ahí una variable se mantiene constante. Cuando esté el tiempo de expansión, otra variable se mantiene constante y así sucesivamente, porque recordemos que es de 4 tiempos. Claro, por eso. Sí, ya me acordé de eso. Por eso es lo que te decía, existen unos pistones están arriba, unos pistones están abajo, entonces mientras se produce la compresión en los unos pistones, los otros se están descomprimiendo y así se van interactuando, ya depende si es de 2 tiempos, de 4 tiempos. Gracias, Sí, profe. depende de la complejidad del motor. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna duda más? Listo, si no hay más dudas, nos quedamos hasta ahí. Nos veríamos 4 de noviembre y hay clases normales. Entonces, con ustedes no hay ningún problema. Entonces, nos veríamos la próxima semana. Que pasen un buen feriado. Gracias,